Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Estas son las lecturas de la carta natal, como agradecimiento para todos los amigos que han donado a mi canal. La extensión de las cartas será en base a lo que han donado. Si quieres que te lea tu carta natal y no sabes cómo donar, el procedimiento es muy sencillo. Número 1. Entra en cualquier video en donde leo las cartas del tarot, incluso en este video. Número 2. Dale clic a la imagen del corazón, que tiene un símbolo de dólar en su interior y que se encuentra acá abajito del video, en la misma línea de la manita arriba, sigue compartir, luego remix y el siguiente que sigue es el corazoncito que te digo. Número 3. Al tocar el corazoncito te aparecerán las diferentes cantidades y solo tienes que darle clic a la cantidad que nazca de tu corazón donar a mi canal. Número 4. Le das clic a la cajita en donde dice gracias. Ahí pondrás tu nombre completo, tu fecha completa de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento, ya sea pueblo, ciudad, municipio, departamento, estado y país. Ya con esta información me das todas las herramientas necesarias para leer tu carta natal. Y número 5. Y el último paso es darle clic al botón que se encuentra hasta abajo, en donde dice comprar y enviar. Eliges tu forma de pago y en el próximo video que haga de lectura de carta natal ya aparecerá el tuyo. Asimismo te enviaré el enlace del video al mismo comentario en donde donaste al canal. Muy bien, sin más que hablar, comenzamos con la carta natal de Jacqueline Fabia Celestín. Vamos con el Sol en Tauro. Eres una especie de enigma en este mundo tan acelerado. Prefieres el enfoque lento y constante. ¿Y por qué no? Después de todo, usualmente llegas a la línea de meta a tiempo y a veces antes de tiempo. Lo que sea que hagas lo realizas total y completamente con lo mejor de tus habilidades. Raramente, si alguna vez te avientas a algo, primero piensa las cosas a profundidad, examinando las ventajas y desventajas, los potenciales beneficios y dificultades. Disfruta del proceso de planeación y anticipación de un nuevo desafío. Esta minuciosidad tiene que ver con una de tus otras cualidades, que es la determinación. Ahora vamos con la luna en Sagitario. Evitas lazos que limitan tu independencia. Esto no quiere decir que todas las personas con luna en Sagitario son solitarias. Lejos de eso, eres entusiasta, extrovertida y popular. Eres el alma de la fiesta, siempre lista para la próxima aventura social. Sin embargo, cualquiera que intenta limitar tu estilo de vida, amante de la libertad, se convierte en una de las personas que son pasado para ti, y puedes preferir permanecer sola o soltera. También veo que eres idealista y con muchos principios. Hablas de la verdad tal cual la ves y con poco tacto, así es que tienes que añadir un poquito de delicadeza para suavizar el mensaje. Eres despreocupada por la limpieza doméstica, eres feliz en cualquier lado y ves tu hogar como un refugio. Vamos con Mercurio en Tauro. Tu mente realiza profundas reflexiones para cada decisión. Esa es tu naturaleza, pero también es porque una vez que te comprometes, lo persigues con determinación. Aquellos que intentan empujarte a una decisión o acción, pronto van a desear no haberlo hecho, especialmente si la insistencia es suficiente para provocar tu raro, pero intenso temperamento. Los pensamientos y decisiones normalmente se centran en la seguridad material y financiera, la cual es tu primordial importancia, y un buen juicio y sentido común contribuyen a tu perspicacia financiera y de negocios. Puedes ser un comerciante o una negociante astuta. Ahora vamos con Venus en Aries. El sentimiento de un nuevo amor te emociona y una vez que te comprometes mantienes la pasión viva con espontaneidad. Sin embargo, a veces eres egocéntrica, más interesada en tus propios deseos que en los de tu pareja. La cooperación y el compromiso son la solución. Eres generosa con tus seres queridos y ocasionalmente gastas en ti. Una gran iniciativa puede conllevar un gran ingreso, pero gastas casi tan rápido como lo ganas. Ahorra y ve más allá de la mentalidad que los gastos satisfacen los ingresos. Sé cautelosa con los riesgos financieros. Investiga minuciosamente antes de aventarte a una decisión. Continuamos con Marte en Leo. Tienes toda la iniciativa, confianza, motivación y determinación para cumplir tus metas, la prestigiosa carrera profesional y los cargos en la vida que deseas. Una vez concentrada, el entusiasmo y fuerza de voluntad alimentan tu empuje.
pero ten cuidado con la tendencia de presionar a los demás a cumplir con tus objetivos. Mejor elige que tu habilidad natural del liderazgo brille por sí mismo. Toma control de tu gran estilo innato y sé un miembro de equipo motivacional que es considerada con los demás. Esa es tu forma de compartir tu protagonismo. Eres generosa con tu dinero, tiempo y talento, especialmente con tus seres queridos. Continuamos con Júpiter en Aries. Eres extrovertida, con un espíritu libre y aventurero, que contagia entusiasmo y buen ánimo a todos lados a donde vas. Los retos te emocionan y hay algunos que estás dispuesto a tomar, incluso aquellos que pueden intimidar a otras personas, pero el optimismo te puede impulsar a sobrepasar tu tiempo y energía, tomando demasiado de ellos. Piensa en la realidad antes de seguir adelante, en vez de predisponerte al fracaso. Aunque a veces puede ser impulsiva, el actuar rápidamente te puede ayudar a aprovechar oportunidades. Vamos con Saturno en Acuario. Tus ideas son una combinación única de tradición e innovación. También son prácticas e impulsadas por tu punto de vista imparcial y objetivo. Tú abordas los problemas y decisiones de una forma intelectual en vez de emocional. Los proyectos, tareas y metas se benefician de tu determinación y empuje, así como de tu aptitud para trabajar en equipo y establecer una red de contactos, y tu habilidad para dar seguimiento a las cosas hasta que concluyan. Pero una visión de túnel puede acompañar tu terquedad. Busca contrarrestarlo pidiendo las opiniones de las otras personas. Tomas la amistad seriamente y también eres muy agradable, lo cual te hace popular entre tus amistades. Continuamos con Urano en Virgo. Estás predispuesta a cambios de empleos, ya sea por elección o circunstancial. También puedes ser innovadora en el lugar de trabajo, con una riqueza de ideas y métodos prácticos pero creativos. Si hay una manera más sencilla, tú la puedes encontrar. La sanación y nutrición puede ser de tu interés. Vamos con Neptuno en Escorpio. Las emociones profundas y la fe te inspiran a triunfar y una vez comprometida haces todo lo posible para alcanzar tu meta. Tienes una comprensión instintiva del ciclo de la vida y tu sexto sentido es sensible a vibraciones sutiles de las personas y también de los lugares. Vamos con Plutón en Virgo. Las normas existentes de empleo, salud y servicios van a cambiar durante tu periodo de vida. Por lo tanto, puedes experimentar reestructuras periódicas en el ambiente de trabajo y en la disponibilidad de alternativas médicas. Continuamos con los planetas en las casas. Vamos con el Sol en la octava casa. Estás motivada a generar dinero y probablemente tienes la fuerza de voluntad y determinación para realizar tus metas financieras. Las riquezas son más que una posibilidad, con una administración cuidadosa de ingresos e inversiones. También puede que ganes a través de una herencia o de un seguro y posiblemente también a través de una pareja. Pero poner mucha fe en las habilidades de alguien más en vez de desarrollar las propias puede tener un impacto financiero negativo en tu vida. Puede que te involucres en administrar los fondos de otras personas, pueden ser amigos, la pareja o familiares, en algún punto, o hacerlo de forma regular a través de tu carrera. Vamos con la luna en la tercera casa. Tus pensamientos y sentimientos están entrelazados, con uno influenciando al otro. Piensas lo que sientes, sientes lo que piensas. Esta fuerte interacción limita la objetividad, pero eleva la intuición e imaginación. Tienes una memoria excelente. Utilizada de manera productiva, soñar despierto puede traer ideas y soluciones inteligentes. Sin embargo, también puede interferir en la concentración, porque te aburres fácilmente y necesitas un alto nivel de estimulación mental para permanecer concentrada y alejar tu atención de detalles poco importantes. La música de fondo puede ser de gran ayuda para ti. Vamos con Mercurio en la octava casa. Tienes la mente de un detective, curiosa, inteligente, inquisitiva y un poquito intrigante. También eres una excelente investigadora y estratega, con la habilidad de examinar y analizar datos, hechos y figuras, y luego formar una conclusión precisa y concisa. La intriga te emociona y eres reservada, compartiendo poca información personal. Casi nunca repites un secreto. En cuestiones de dinero eres un planeador organizado con metas financieras firmes, muy claras. Piensa seguido en dinero,
cómo adquirir más y usarlo de la mejor forma, y usualmente tienes éxito encontrando o negociando los mejores tratos y las tasas más favorables para ti. Vamos con Venus en la séptima casa. Eres sociable, popular, diplomática y encantadora. La gente acude a ti, lo que te viene bien, porque no te gusta ir a cualquier lugar sola. El compañerismo es un estado natural para ti y tienes un don para unir a las personas. Muchas personas con Venus en la séptima casa tienen una fuerte necesidad por una pareja con la que forma una unión a temprana edad. Aunque este posicionamiento generalmente indica una relación feliz, debes de estar segura de que estás enamorada. No enamorada del amor, sino enamorada de la persona. Continuamos con Marte en la 11ª casa. Inviertes tiempo y energía considerable en tus amistades, así es que es solo natural que tengas un amplio círculo social y contacto de negocios. Eres altamente segura y social, y tomas la iniciativa de presentarte a personas nuevas y haces amigos por impulsividad. Fácilmente llegas a posiciones altas en grupos y organizaciones y en cualquier actividad grupal. Las demás personas esperan que seas el líder. Esto también es verdad cuando están en una salida casual con amigos cercanos. Muchas personas con este posicionamiento tienen más amigos hombres que mujeres. Sin embargo, este posicionamiento puede indicar conflicto con amigos y también dentro de algún grupo. Vamos con Júpiter en la 7ª casa. Otras personas son tu amuleto de la suerte, siendo tu pareja y amistades cercanas los primeros en la lista. En adición a la buena suerte general, te puedes beneficiar financieramente por medio de una relación profesional o personal. También atraes abundantes oportunidades a través de ambos contactos sociales y de negocios. Eres últimamente optimista e imparcial. Tiendes a ver lo mejor de las personas, incluso cuando un enfoque realista puede estar en tus mejores intereses. Todos tienen sus fallas, algunos más que otros. Las personas menos honradas pueden aprovecharse de la buena naturaleza que tiene tu corazón. Ahora vamos con algunos aspectos. Vamos con el Sol en oposición con Neptuno. Eres una soñadora susceptible a decepcionarte de ti y de los demás. A menudo te engañas tratando de descifrar a las personas porque insistes en ver lo que quieres ver y no en lo que realmente está sucediendo. La vida te puede llevar por caminos interesantes, pero la falta de foco puede hacer que te quedes dando vueltas. Aprende a definir metas claras y medibles para ti. Tus principales fortalezas son creatividad e intuición. Vamos con Mercurio en el cuadrante de Saturno. La tradición es importante para ti y tus pensamientos tienden a ser conservadores, cautelosos y convencionales. Prefieres lo conocido a lo desconocido y te resulta difícil romper con las rutinas establecidas. Aunque te falta confianza en el poder de tu cerebro, posiblemente debido a las primeras experiencias de aprendizaje. La mayoría de las personas con cualquier aspecto de Mercurio, Saturno son muy inteligentes. Si aún no has descubierto este lado de ti misma, desarrolla las habilidades de aprendizaje y comunicación que necesitas para tener éxito en tu vida. También enfatiza el pensamiento positivo y enfrenta los desafíos y preocupaciones de la vida. Vamos con Mercurio en el cuadrante de Urano. A menudo adoptas el punto de vista opuesto en las discusiones y debates solo para ejercer tu individualidad de independencia. Alborotar las cosas te emociona y disfrutas viendo las reacciones de la gente. Pero tus ideas también son una expresión válida de tu mente inteligente e inventiva, incluso si algunas no son prácticas o están adelantadas a tu tiempo. Eso puede dificultar que otros sigan tu ejemplo. El truco aquí es transmitir tu mensaje en términos que otros puedan aceptar, referencia al pasado y al presente. Tu mente rápida es propensa a tomar decisiones rápidas, lo que puede ser contraproducente, así es que tienes que pensar muy bien las cosas. Vamos con Venus trino en Marte. Por lo general te rodeas de las personas adecuadas, lo que es una ventaja para las relaciones comerciales y románticas. Es probable que ambos sean rentables personal y económicamente, y disfrutas de una vida social activa y llena de diversión con muchos amigos. Tu potencial de ingresos se encuentra entre los mejores, pero también gastas dinero y puedes ser extravagante, solo para satisfacer la necesidad de derrochar. Lo que quieres lo quieres ya, ahorita mismo.
Cambia tu enfoque a una visión a largo plazo, incluidas inversiones, jubilación y ahorros para gastos inesperados. Haga eso y podrá construir activos importantes a lo largo de su vida. Ahora comenzamos con la carta natal de Manuel Rodríguez. Comenzamos con Sol en Escorpión. Escorpio es misterioso e intenso, no haces nada a medias y una promesa o decisión hecha se tiene que mantener. Con este impulso apasionado viene la determinación para lograr las metas y objetivos de manera personal y profesional. La palabra fracaso no existe en tu vocabulario. Tu poderosa fuerza interior te ayuda a superar obstáculos que parecen ser insuperables. La oposición rara vez te desalienta y sigues adelante, despejando el camino a tu paso. El lado negativo de tu fuerza de voluntad es, por supuesto, la venganza. Evítala y cuídate mucho de ella. Continuamos con la luna en Virgo. Eres callado y reservado. Ayudar y trabajar para otros te trae una gran satisfacción emocional. Disfrutas de la planeación y organización y tienes un ojo crítico para el detalle, el cual puede incitar a la crítica si otros no cumplen con tu definición de perfección. La rutina es tu zona de confort, aunque puede ser versátil si es necesario, y te enorgulleces de tu pulcritud. Tu hogar puede estar desordenado u ordenado, pero de cualquier forma hay un sentido de orden que se ajusta a tus necesidades. Alguien con luna en Virgo puede encontrar cualquier cosa, incluso en un hogar abarrotado, lo cual te ha sacado de grandes apuros. Continuamos con Mercurio en Libra. Eres el maestro de la persuasión sutil. Eres carismático y diplomático. Eres una persona llena de ideas y convicciones. Deja que los demás piensen que tus ideas son suyas. Esto crea confianza y apoyo instantáneamente para lograr tus objetivos. Tanto como es posible, evades el conflicto y la confrontación. Te molesta, en cambio prefieres tomar la iniciativa para promover la cooperación y el compromiso. La toma de decisiones puede desafiar tu sentido de justicia e imparcialidad, ya que tú ves y evalúas ambos lados de una pregunta. Lo que otros ven como indecisión es en realidad tu punto de vista, que es 50 y 50, aunque eres generalmente tolerante a las críticas. Vamos con Venus en Virgo. Eres meticuloso e idealista en el romance y también en el amor, y esperas una pareja que viva en tus altos ideales y expectativas. Esto es poco realista y una de las razones por la que algunas personas con Venus en Virgo se mantienen solteras. Sin embargo, con la persona correcta eres sensual, cariñoso y solidario, pero también puedes ser exagerado y volverte un facilitador en el proceso. Tu concentración es mitad y mitad y permites compartir las responsabilidades de compromiso con tu pareja. En el aspecto emocional, piensas en cómo te sientes y sientes cómo piensas. Normalmente eres ahorrativo y también eres muy práctico. Ocasionalmente te permite gastar de más, especialmente en uno que otro gustito. Continuamos con Marte en Cáncer. Los sentimientos son tu motivación principal y muchas de las cosas que haces tienen un trasfondo emocional. Por lo tanto, puedes quedar envuelto en un proyecto, idea o relación en el cual es difícil de mantener la objetividad. Esto resulta en frustración cuando las cosas no van de acuerdo al plan. Intenta distanciarte un poquito y propone chequeos periódicos de la realidad para asegurar que tu perspectiva esté hacia la meta. Entonces puedes obtener el mejor provecho de la persistencia para terminar lo que empiezas. Las relaciones familiares influencian tu vida, aunque pueden existir conflictos y dificultades con tus padres. Continuamos con Júpiter en Aries. Eres extrovertido, con un espíritu libre y aventurero que contagia entusiasmo y buen ánimo a todos lados. Los retos te emocionan y hay algunos que están dispuestos a tomar, incluso aquellos que pueden intimidar a las demás personas. Pero el optimismo te puede impulsar a sobrepasar tu tiempo y energía, tomando demasiada de ellos dos. Piensa en la realidad antes de seguir adelante, en vez de predisponerte al fracaso. Aunque a veces puede ser impulsivo, el actuar rápidamente te puede ayudar a aprovechar algunas oportunidades que otros no ven. Ahora vamos con Saturno en Leo.
Tienes una gran necesidad por atención y reconocimiento, y solo te sientes realmente confiado cuando te sientes importante y apreciado, normalmente cuando estás a cargo. También puedes subestimar tus habilidades y talentos en algunas ocasiones. Tú crees en ti mismo y en tu poderosa fuerza de voluntad y determinación, así es que tienes que aprovechar la energía ambiciosa. Ponte a la altura de las circunstancias y maximiza tu creatividad práctica y habilidad de liderazgo. Eres muy leal a aquellos que amas. Además, solo esperas lo mejor de tus hijos y los presionas para que triunfen. Las inversiones a largo plazo pueden asegurar tu futuro. Sé precavido de los riesgos que tomas solo para justificar tu posición. Continuamos con Urano en Escorpio. Equiparás el poder con la libertad e inicias el cambio para alcanzar tus metas. Las amistades son profundas, las emociones intensas y la determinación inquebrantable. Tal vez te reinventes periódicamente, cambiando tu dirección en la vida y tus características físicas. Tu fuerza de voluntad es muy fuerte. Continuamos con Neptuno en Sagitario. Tu búsqueda por conocimiento se extiende a la búsqueda por el significado de la vida, a un nivel muy profundo espiritualmente. La fe es fuerte y puedes sentir que tu vida está siendo guiada o dirigida por un ser superior. Otras culturas te intrigan y viajar puede expandir tus horizontes, tanto como el aprendizaje formal. La verdad espiritual y la búsqueda por el significado de la religión están asociados con Neptuno en Sagitario. Continuamos con Plutón en Libra. Te preocupan los asuntos de justicia personal y también del mundo. Estas preocupaciones también influencian tu perspectiva sobre las relaciones, las cuales crees deben apoyarse mutuamente en todo momento. Te esfuerzas por tener 100% de experiencias compartidas en una relación y trabajas por un fin ideal. Ahora vamos con planetas en las casas. El Sol en la primera casa. Tienes la energía, confianza y fuerza de voluntad para sobresalir y elevarte por encima de los demás. La persistencia e iniciativa con los tuyos y tu cálida, amigable, sociable personalidad y vitalidad te ayuda a ganar seguidores para promover tus objetivos. Eres altamente individualista, eres un líder que anhela atención y estar a cargo y quiere ser conocido y reconocido por sus logros. Eso es tan fácilmente dicho como hecho, ya que estableces metas definitivas y tienes la determinación para lograrlas. Algunos de tus mejores momentos son aquellos en los que motivas a otros a ser y ser los mejores en sus vidas. Pero también eres propenso a inflar tu ego, así es que cuídate mucho de eso. Continuamos con la luna en la 12ª casa. Eres ultra sensible y compasionado. Tu corazón está con los necesitados y casi puedes sentir su dolor como si fuera tuyo. Aún así, eres bueno para enmascarar tus emociones, en parte como un mecanismo de defensa y protección, y por otra parte, por influencia familiar. Solo en las relaciones más seguras compartes tus sentimientos, e incluso ahí, con algo de vacilación. Estás estrechamente sintonizado con tu subconsciente si dejas que el mensaje emerja a tu consciente pensante, y los sueños pueden ser profecías para ti. Lo mismo es verdad para tu sexto sentido, que puede ser perspicaz y motivador. Continuamos con Mercurio en la 12ª casa. Eres un pensador profundo que es algo reservado, compartes poca información personal y rara vez tus pensamientos más profundos los compartes con los demás. Esa es tu zona de confort. Pero hay tiempos en los que una falta de confianza previene que digas lo que realmente piensas, con tal de ir con la multitud. Tus decisiones regularmente están basadas más en sentimientos que en hechos, pero también en la intuición. Las personas comparten secretos contigo, con la seguridad que casi nunca repites lo que escuchas. También tienes una excelente imaginación y sueños tan vívidos que pueden ser imágenes reveladoras y perspicaces de tu subconsciente. Continuamos con Mercurio en la primera casa. Pasas mucho tiempo pensando en ti mismo, tus metas, esperanzas, deseos, planes y actividades. Esto no quiere decir necesariamente que seas egoísta, aunque puede que lo seas un poco. Es solo que eres ensimismado, concentrado en ti mismo y tus muchos intereses, de lo que rápidamente hablas. Recuerda que puedes aprender tanto o puede que más escuchando a otras personas. Tu mente inquisitiva y fuerte concentración mental a veces están dispersos porque casi todo despierta tu curiosidad.
Las decisiones están basadas en lógica y en hechos, y puede que seas un excelente escritor u orador. Realizas excelentemente muchas tareas a la vez y tienes una gran necesidad por producir a toda escala. Continuamos con Venus en la 11ª casa. Socializar con tus muchos amigos es una de tus actividades favoritas de las tardes y posiblemente fines de semana. Muchas personas con Venus en la 11ª casa están activamente involucradas en organizaciones, incluyendo aquellas que apoyan las artes. Te puedes beneficiar financieramente de un grupo de inversión y muchos de tus amigos probablemente están financieramente seguros, son muy estables. Tu popularidad está vinculada a tu personalidad encantadora y graciosa y tu habilidad natural de poner a otros en calma. Sin embargo, en ocasiones eres demasiado generoso con tus amigos, haciendo demasiado por ellos e invirtiendo mucho de tu tiempo, esfuerzo y dinero. Continuamos con Marte en la 9ª casa. Puede que seas un líder defensor de una causa o haces el mismo uno a uno a nombre de una organización que representa tus ideales. Sin embargo, algunas personas con este posicionamiento son de mente cerrada y demasiado celosas en promover sus ideales. Incluso en tu mejor momento, la impaciencia y convicciones fuertes pueden provocar que dejes de prestar atención a otros puntos de vista. Escucha y piensa antes de rechazar otra opinión. Un verdadero aventurero imita a un antiguo conquistador en el mundo moderno, buscando nuevas experiencias e información. Ese eres tú. Eres inquieto, independiente y la libertad es muy importante para ti. Continuamos con Júpiter en la 6ª casa. ¿Necesitas trabajo? No hay ningún problema. ¿Necesitas un favor de un colega? Lo mismo, da igual. Aunque la vida no garantiza ninguno, Júpiter en la 6ª casa pone las probabilidades siempre a tu favor. Sin embargo, hay un desafío debido a la gran cantidad de oportunidades laborales y tantos proyectos y tareas disponibles. Fácilmente puedes tomar demasiado y prometer más de lo que puedes entregar. Todo con las mejores intenciones. Disminuye un poco tu entusiasmo y ve solo por lo mejor de lo mejor. Puedes jugar a tu ventaja esta posición de Júpiter y gradualmente expandir tus responsabilidades hasta que crees tu trabajo ideal y cercano a uno irreemplazable. Ahora vamos con algunos aspectos. Vamos con el Sol, trino Marte. Eres atrevido y aventurero. Eres un líder que tiene el coraje y la confianza para forjar un nuevo territorio con apoyo. Eres ambicioso y motivado, pero es fácil olvidar que no todos gozan de tu aliento y energía, así que no exijas demasiado a los que te rodean y quieren apoyarte. Gozas de excelente salud y condición física y disfrutas de los deportes competitivos como espectador o ya sea practicándolos. Continuamos con el Sol en conjunción con Urano. Eres una persona libre e independiente, inusual en una o varias formas. El cambio te estimula si son ideas tuyas, pero a veces te resistes si son ideas de otra persona. Posees un criterio altamente valorado por los demás. A pesar de lo que piensen los demás, no eres una persona impulsiva y gozas de una intuición muy fuerte. Tu personalidad rebelde, pero a la vez un buen amigo y compañero de trabajo, siempre te saca adelante. Hoy vamos con la luna en conjunción Venus. Disfrutas de la compañía de las personas, en especial de los seres queridos, y estás involucrado emocionalmente con los más cercanos. La sociedad es algo natural y se te conoce por tu encanto y magnetismo. Un fuerte impulso por tener pareja puede hacer que te comprometas en tu corazón por impulso. Puede que tengas dificultades manejando algún conflicto. Sabes apreciar las cosas finas y tienes un buen ojo para la belleza, lo que te puede alentar al despilfarro y extravagancia. Así es que tienes que cuidarte de todo eso. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó la lectura, apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.